Bueno, muchas gracias, Dulce. Gracias. Buenas tardes a todos. Eh, Queremos dar las gracias a la Asociación Filosófica de México, a la Universidad de Anáhuac, a la maestra Lourdes Cabrera, por hacer posible la transmisión de esta sexta mesa de el Congreso Internacional de Filosofía en Personalismo. El día de hoy, pues participamos los candidatos a la maestría en filosofía personalista de la Universidad de Anáhuac. Y pues sin más, comienzo con la presentación de Gonzalo Núñez. Nuestro querido Gonzalo, pues, tiene más de 37 años de experiencia internacional como consultor, asesor, coach y consejero de empresas globales, nacionales y emprendimientos. Apoya principalmente proyectos de transformación de negocios y los últimos años su visión ha sido una orientación o una mayor orientación hacia la cultura y la gestión de talento. Integrando la estrategia con la innovación y la creación de valor con un propósito superior. Ha sido socio consultor de consultoría de negocios en diferentes empresas. Actualmente es cofundador y director de Horizonte Exponencial y es consejero independiente de igualmente diversas empresas. También ha sido profesor invitado de la Universidad de Anáhuac y de la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores, conferencista en diversos temas de innovación, liderazgo, cultura organizacional y capitalismo consciente. Sin más, Gonzalo, te cedo la palabra para que puedas compartirnos tu ponencia. Muchas gracias, Fernanda. Y bueno, agradecer también a todo el equipo que ha estado organizando la conferencia y el congreso. Y aquí ya estoy compartiendo la pantalla. ¿Ya se ve? Sí, Gonzalo, ya la podemos ver. Perfecto. Bueno, el tema que me toca y he seleccionado y con el que he estado trabajando es la empatía de Die Steen y su aporte a una cultura organizacional personalista. Un poco la agenda que he preparado, básicamente es la introducción, una breve reseña de Die Steen y su aporte al personalismo, que muchos de los presentes ya conocen, pero quise resaltar algunos aspectos que estaré desarrollando durante la presentación. La intersubjetividad, hablaré en detalle sobre el tema de la empatía y posteriormente cómo todo esto lo enfoco a transformar y apoyar la cultura organizacional personalista en términos de la filosofía de la empresa, un ambiente informal y de algunas conclusiones. Como parte de la introducción, vamos a ver si logramos que avance. Ahí está. Es el contexto de cambio, el contexto que actualmente están presentes en la sociedad, en las organizaciones. Hablamos de nuevas tecnologías, de nuevas competencias técnicas. Hablamos de proteger empleados y no empleos. Hablamos de, han estado los conflictos sociales, nuevos modelos de negocio. Hay una disrupción, la cuarta revolución industrial. Todo esto muy bien reflejado. Una de las fuentes que quizás más utiliza en ese sentido es el World Economic Forum, pero cada vez hay más a raíz de la pandemia se ha acelerado básicamente mucho de este contexto, ¿no? Y en este contexto lo que sí y continuamente se revisa es la necesidad de que las organizaciones trabajen temas de agilidad, temas de creatividad y temas de resiliencia. Es decir, estamos hablando no solo de los aspectos tecnológicos, sino todos estos aspectos humanos. Y todos estos aspectos humanos en la organización se ven reflejados en la cultura organizacional. Y esa cultura organizacional no es más que la conjunción de todos los colaboradores. Ahora, ¿qué esperamos o qué buscamos en esos colaboradores? Al menos dos aspectos. Uno, una capacidad de entender las necesidades de los clientes, aparte de sus vivencias diarias, y otra parte, el desarrollo en forma colaborativa de productos y servicios innovadores. Es decir, que al menos estos son dos aspectos que continuamente escuchamos o escucho en las organizaciones. Ahora bien,
Si todo esto está las organizaciones tratando de hacer, por otra parte, desde la filosofía personalista y en particular, en este caso de Edith Stein, a través de su trabajo de doctorado, su tesis sobre el problema de la empatía, vamos a tomar estos dos aspectos. Es decir, hablaremos un poco de la intersubjetividad y de la empatía y cómo ambas podemos hacer mayor presencia de estos aspectos en la cultura organizacional personalista, que es sobre lo que voy o he estado trabajando y hoy presentaré. Entonces, me gusta citar esta frase: yo siento mi alegría y empatizando percibo la de los otros y veo es la misma. Igual les puede suceder a los demás y enriquecernos empatizando nuestros sentimientos y nosotros sentir ahora otra alegría que yo, tú y él aisladamente. Pero yo, tú y él pertenecen contenidos en el nosotros. Ningún yo, sino un nosotros es el sujeto de la empatía. Y eso en el contexto básicamente de la empresa es sumamente importante. Entonces, hablemos un poco de este. Tres grandes aspectos: lo que se relaciona a su nacimiento, a sus datos demográficos, para decirlo de alguna manera. Nació el 12 de octubre, próximo a cumplir un aniversario de su nacimiento. En Polonia se creó una familia judía y fue la última de 11 hermanos. El 31 de diciembre abandonó Alemania, ingresó al convento, y el 7 de agosto, junto con su hermana, que también se convirtió al catolicismo, salió hacia el campo de concentración Auschwitz, donde fallece en la cámara de gas 9 de agosto del 42. En su aspecto católico, recibió el bautismo el 1 de enero de 1922, asume el nombre de Teresia Edwin. El 14 de octubre de 1933, a los 42 años, ingresa al convento de Carmelitas, donde toma esa decisión, y un año después, o sea, menos de un año después, el 15 de abril del 34, toma el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, y en el 1987, específicamente el 1 de mayo, fue beatificada por Juan Pablo II en Colonia, y bueno, su colonización fue el 11 de octubre, que coincide básicamente con su fecha, muy cerca a su fecha de nacimiento. En términos académicos, bueno, la Universidad de Breslau fue donde se inició en 1911, posteriormente pasa a la Universidad de Gotinga, que yo creo que es donde tiene, bueno, se refleja su mayor impacto. Ahí conoció y se imbuyó mucho con la fenomenología de Edmund Husserl. Posteriormente pasa a la Universidad de Fribourg, que es donde presenta su tesis doctoral, y trabaja como asistente de la cátedra de Edmund Husserl. Tuvo otras acciones como docente en la Escuela de Magisterio de Spira, el Instituto Alemán de Pedagogía de Científica de Múnich, y junto con Max Scheler inició algunas de sus obras, ¿no? En esta primera tabla sobresale su introducción a la filosofía. Perteneció a la Sociedad de Filosofía de Gotinga, donde tuvo oportunidad de intercambiar con otros filósofos como Roman Ingarden, Hans Liszt y Alexandre Koyré. Luego se independiza, este es un tema que hoy muy más común, pero en ese momento sale de la influencia de Husserl y trabaja independiente. Hace docencia, publicación de trabajo, imparte distintas conferencias desde el año 23 al año 31, y recientemente, digamos en 1950 o 1956, hemos visto por distintas editoriales la publicación de muchas de sus obras. Entrando ya en lo que corresponde al personalismo y a su aporte en la filosofía, yo citaría estos cuatro grandes aspectos. El primero, una filosofía antropológica fenomenológica, que yo creo que es un aspecto muy importante con toda la influencia que tuvo precisamente tanto de Husserl como del grupo de Gotinga, con Max también. Y es un aspecto clave que comulga con la mayoría de los filósofos personalistas, es decir, este aspecto de la fenomenología, y que ahorita vamos a ver reforzado tanto en la intersubjetividad como en la empatía, es decir, ese ejercicio del método fenomenológico. Entonces, sin duda alguna también podemos incluir el aspecto de la constitución de la persona y esa integración de cuerpo, alma y espíritu, y el papel fundamental que implica el espíritu en la definición de la persona. Otro elemento clave lo constituye la afectividad. Es enfática en señalar al Gemut como la centralidad de las personas,
y establece que es donde se integran las características propias del alma, en esta afectividad, ¿no? Donde reside todo lo emocional y refiere que el yo está constituido en el sentimiento. El tercer aspecto, y que yo creo que ahorita veremos y desarrollaremos luego también para la visión de la cultura organizacional, es la intersubjetividad. Es esta realidad objetiva de este mundo que va más allá de lo que puede constituir el mundo que percibo y de mi propia conciencia. Es decir, esto aquí estamos haciendo referencia, sin duda alguna, del componente de este fenomenológico, pero adicionalmente me permite validar que estamos ante los mismos fenómenos y puede contribuir a la constitución de una experiencia más amplia, esto lo desarrollará luego, por lo que me constituyen al igual como yo a ellos. Es decir, aquí no solo estoy yo ante un aspecto de método fenomenológico personal, sino también vamos a ver que el otro está bajo esa misma aproximación y yo estoy dentro de lo que está viendo el otro y juntos vamos a hacer algo mucho mayor. Y por último, que sin duda alguna es donde a partir de esta intersubjetividad hace digamos, su interés para estudiar con mucho más detalle la empatía. Y aquí nos dice que soy persona en la medida que conozco al otro. Y esto lo desarrollaremos en más detalle. Y la empatía es la forma más destacada de resaltar la búsqueda de esa relación interpersonal profunda. ¿Okay? Y bueno, aquí me gusta citar esta frase: dos cosas están implicadas en la intersubjetividad de la experiencia. Que la experiencia del mundo externo comprende el ser dado de otros sujetos que experimentan, al menos según la posibilidad. Y segundo, que el contenido de la experiencia, a pesar de las diferencias individuales, es idéntico. Perdón. Entonces, esos serían como dos mensajes que me parecieron muy interesantes en términos de la intersubjetividad. Entonces, veamos. ¿Cuáles son las 4 ideas que pude identificar que pueden ser muy aplicables posteriormente al desarrollo de esta visión de la empatía y en la empresa y de la cultura en la empresa? Que el entender el conocimiento viene dado de la persona solo es posible cuando se cruzan dos caminos o experiencias complementarias y que somos capaces de entender lo que otros yo piensan, sienten o desean es a través de verlo y hablar con ellos. Es decir, la forma en que puedo, no solo nos cruzamos, sino que puedo entender los otros yo a partir de justamente de verlos y hablar con ellos, ¿no? El segundo aspecto es cuando puedo entender del otro, una persona igual que yo, su deseo, su voluntad, sus ideas, a través de una conversación con él, logro ver que ambos captamos el mundo que nos rodea, incluyéndonos también a ambos como un solo mundo, diferente pero como uno solo. Me permite tener conciencia de esa capacidad de percibir al otro y que el otro se establece para mí y que el mundo se establece para mí y para el otro. Ese es otro aspecto fundamental porque nos permite ahora tener la visión del otro y del mundo que entre ambos estamos viendo. El siguiente aspecto de esta intersubjetividad es que gracias a que puedo percibir que como yo, el otro tiene un cuerpo y somos parte del mismo mundo y a su vez la experiencia de experimentar las vivencias del otro como yo me permite salir de mí para regresar a mí. Y esto es un elemento fundamental que lo vamos a ver en la parte de la empatía, porque ya ahora estoy también viendo la experiencia de experimentar las vivencias del otro. Es decir, ya no solo estoy observando que el otro ve el mundo y que el otro está, sino cuáles son las vivencias que el otro está experimentando y cómo regresan a mí. ¿Okay? Pero para eso es sumamente importante la apertura para lograr la experiencia de sí mismo y la experiencia del otro. Y esto yo creo que es un elemento de reflexión importante. Es decir, lograr esa apertura y que la relevancia que tiene la intersubjetividad es que a partir de ella es que podemos complementarnos como personas y que con este objetivo es donde surge la empatía como un camino para lograr esa necesaria intersubjetividad. Entonces vamos de esa visión amplia de la intersubjetividad y cómo la empatía justamente apoya el conseguir la misma. Ahora, pasemos cómo la construimos. En primer lugar, es la conciencia de mí. Entonces, para lograr esta
constitución de la empatía, primero tengo que tener una capacidad de percepción interna. Es decir, yo tengo que saber que puedo yo captar esto, y son mis vivencias. Esta vivencia es donde tengo mi mismidad vivenciada. El segundo aspecto es que a través del cuerpo físico obtengo una capacidad de percepción externa. Y esto es como el segundo aspecto. Y es sección de mi corporalidad que la tengo con una percepción interna. Entonces tengo, digamos, mi cuerpo vivo como una percepción interna y externa funcionando en un espacio. Eso es lo primero que nos plantea en la conciencia de mí. En segundo, el experimentar la existencia del otro. Entonces pasa a esa mirada al otro. Y esto nos permite, por una parte, resaltar mi mismidad, o sea, mi singularidad, y porque hay una alteridad del otro. ¿Okay? Y lo segundo es que es importante que yo puedo llevar a una segunda, una tercera apariencia del mismo mundo, o sea, que no está limitada ahora con mi percepción. Es decir, con sabiendo que existe el otro, puedo lograr una visión del mundo más amplia. Y por último, es cuando precisamente a partir de esta apertura espiritual, el otro ya me transfiere a mí. Es decir, ya es la empatía, esa relación con el espíritu del otro, en el cual ya nos encontramos con ese yo y podemos acoger a esa persona dentro de nosotros y alcanza esa intersubjetividad que también nos hace persona. Entonces ya tenemos conciencia de ese espíritu del otro. Ahora, veamos cómo pasa este proceso. Vamos a revisar rápidamente estos dos aspectos. En primer lugar, como proceso cognitivo, yo lo reflejo a través de estas imágenes. En el primero yo tengo percepción de la situación del otro y puedo percibir su calor, lo que le está sucediendo, pero en ese momento veo al otro como un objeto que se aparece ante mí. En el segundo, ya dejo que lo que le está sucediendo, hay una inmersión en la subjetividad y eso que le está sucediendo ahora me pasa a mí. O sea, hay una vivencia hay una interiorización de la vivencia ajena que parece originaria. Es decir, ya lo siento como una vivencia propia. Sin embargo, ya en el tercer momento vuelvo a recuperar esa distancia y ya me quedo afectado con esa vivencia ajena. Entonces, para mí, yo decía como el calor de ese té, que primero lo percibo afuera, luego lo voy sintiendo y ya lo siento, pero después ya ese calor se queda en mí. Es básicamente la figura que quise reflejar con la imagen. Me gusta también incorporar el tema de los estratos. Esto también me parece sumamente interesante reflejar, que son distintos estratos de empatía. El primero, la empatía de sensación, es ese que tenemos o que sucede cuando alguien se golpea o con el mundo exterior, con el mundo físico, y tenemos esa empatía de lo que el otro vive en su cuerpo. Y la empatía de sentimientos diría que es como la más conocida, la que más se manifiesta y claramente se establece como la empatía de sentimiento. Y la última, que quizás es un aporte muy importante de Stein, hablar de la empatía espiritual, porque esta es una empatía que nos interpela porque nos hace ver valores que otros tienen y que en muchos casos puede que no tengamos. Es decir, podemos tener ya un cuestionamiento en términos de empatía y de sentimiento, pero la empatía espiritual sí nos interpela porque podemos ver el que otro está haciendo algo que a lo mejor en un sentido no estamos nosotros mismos. Entonces nos puede interpelar como empatía espiritual. Todo esto llevado a la cultura de organización personalista, ya para ir viendo cómo lo llevamos a la práctica, es que sí, la cultura hoy en día, las organizaciones están haciendo estos cambios, sin embargo que con la empatía de Stein podemos profundizar aún mucho más y lograr entonces ya no solo una cultura organizacional que esté adecuada a los tiempos, sino que sea personalista. Un segundo aspecto es que la empatía es una base para un desarrollo de relaciones. Es decir, en la organización se habla mucho de mejorar comunicación, pero en realidad podemos trabajar un desarrollo de relaciones apoyándonos con la intersubjetividad y con la empatía. Y por último, es que cómo podemos reflejar específicamente este tema de empatía con dos componentes clave de la organización, como es la filosofía de la empresa y el ambiente informal o ambiente psicológico.
Entonces, con respecto a la filosofía de la empresa, la misma es colocar a la persona en el centro de la filosofía y que por una parte, tanto el propósito de la empresa como sus valores tengan a la persona en el centro de esa filosofía. Básicamente ese sería como el primer aspecto a reforzar en esa cultura organizacional. ¿Okay? Y ya en el segundo, que tiene que ver con mucho del esfuerzo que se hace en la cultura organizacional, en capacitación, autodesarrollo, es apoyar la conciencia de sí mismo, estos aspectos que hablábamos de esa apertura, de percibirme, para poder percibir a lo que sucede con el equipo, a percibir la conciencia a nivel de empresa, incluso a nivel de sociedad y del ambiente. Aquí hay dos elementos clave, que es esta persona líder, una influencia muy importante, y la persona colaboradora. O sea, trabajar todos los aspectos de la intersubjetividad, desarrollar, capacitar y apoyar ese desarrollo de esa intersubjetividad y de esa empatía dentro de la organización. Por último, en términos de comunicación, un aspecto que hay que estar reforzando continuamente es generar una comunicación empática entre los colaboradores, es decir, justamente que se refuerce este ver al otro con esa apertura, como un elemento de comunicación. Segundo, que la comunicación de la empresa hacia los colaboradores tenga esa perspectiva. Tercero, el radical candor que se le menciona, que es unas relaciones más profundas cuando podemos tener empatía con el otro para exponer una situación. Esto ha sido muy cuestionado porque se decía que si había empatía, entonces las organizaciones no, iban a ser más humanas y no más efectivas, cosa que se puede ver que no es así. Y por último, que la empatía no es solo hacia adentro de la organización, sino hacia toda la comunidad que la rodea, clientes, proveedores, etc. Como conclusiones, básicamente la empatía nos transfiere el otro más allá de lo que experimenta en lo físico, pasamos una afectividad para llegar a una persona espiritual. Esto yo creo que es un aporte que es clave de que nos hace Disdain y que podemos llevar a las organizaciones. También el que llevamos la empatía a lo que Disdain llamó el espíritu subjetivo, captamos el espíritu con la apertura de nuestro espíritu. Va más allá de las palabras que leemos o del objeto que observamos, un fundamento de la intersubjetividad. Y como mencioné, incorporar estos esfuerzos de la filosofía personalista y en particular de lo visto por Stein a la cultura organizacional puede fortalecer estos cambios para lograr empresas más humanas. Y un último mensaje que me parece bastante paradójico es que podamos rescatar el aporte, o sea, tenemos que acudir al aporte de Einstein para rescatar que para crear una asociación de personas, una comunidad como una organización, es necesaria la empatía como un aspecto básico y que esta apertura como para la persona para buscar el bien de todo, el de la empresa y de todo lo que está alrededor. Y esa sería básicamente mi presentación. Muchas gracias, Gonzalo. Me parece una intervención muy interesante, muy apropiada para el mundo en el que nos encontramos hoy en día. Me permito recordarles a todos los que nos acompañan que hacia el final de las exposiciones se aperturará una ronda de preguntas y comentarios que quisieran hacer a los ponentes. Entonces, les invito a realizarlas por este medio. A continuación, pues vamos a presentar a Andrea. Andrea es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana y hoy en día es candidata a maestra en Filosofía Personalista por la Universidad de Anáhuac. Es alumni del programa Enseña por México, donde fungió como profesora rural del 2015 al 2018. Ha impartido diferentes conferencias, siendo las más recientes El arte de hacer política y El impacto de la cultura en la educación a distancia. Entre sus temas de interés se encuentra el estudio de los pueblos originarios de México y ha dedicado los últimos años al estudio y a revisar el análisis, la filosofía, náhuatl, estudiada en sus fuentes del filósofo Miguel León Portilla. Hoy en día forma parte del equipo de la Dirección de Investigación de la Universidad de Anáhuac. Y sin más, Andrea, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos en este ratito.
Y pues bueno, ya como el programa lo promete, voy a compartir un poco una reflexión sobre el tiempo y el otro en Emmanuel Levinas. Siguiendo esta línea del personalismo con la que comenzaba Gonzalo, continuamos con esta línea de estas mesas. Pues bueno, entonces, antes de comenzar, quisiera hacer una pequeña reflexión en un sentido como de recorrido filosófico de todos los planteamientos que nos hemos hecho a lo largo de la historia de la filosofía. Por supuesto que nos hemos preguntado por el ser, hemos querido saber qué es el ser. Parménides dedicó un poema a entender el ser. Hemos dicho que el ser se dice de muchas maneras. Más tarde atendimos problemas como el problema de los trascendentales en la Edad Media, que nos acaparó bastante tiempo. Más tarde, pensando ahora un poco en Kant, nos dedicamos a dar un giro copernicano donde la humanidad avanzó bastante y empezábamos ya a tener un poco en el centro al ser humano. Y el conocimiento daba un giro importante en el que fenómeno y nómeno se volvían nociones importantes y ahora para entender el conocimiento ya no importaba tanto el objeto, sino entender las categorías desde las que yo podía conocer. Y esas categorías eran tiempo y espacio. No podía yo conocer sin tiempo y en espacio. Pero en esta línea de recuento filosófico que estoy haciendo ahora, se me ocurre también alguien tan pesimista y existencial como Schopenhauer, que nos decía que todo es deseo y cuando deseamos, sufrimos por no poder tener algo que queremos. Somos engañados por la voluntad o motivados por la voluntad. Hemos dedicado muchas partes de la filosofía a diferentes cuestiones. Pero con esto entonces empiezo a entrar en materia de lo que nos concierne el día de hoy. Y la pregunta por el ser humano, ¿en dónde queda? ¿Cuándo hemos dedicado tanto tiempo dentro de la filosofía para hablar y colocar de nuevo al centro el ser humano? Pareciera que necesitábamos vivir eventos tan atroces como la Primera y la Segunda Guerra Mundial para volver a poner en el centro de la humanidad y de todo el conocimiento otra vez a la persona y al ser humano. Después de eventos como la Segunda Guerra Mundial y la Primera, por supuesto que surgen crisis y estas crisis no son crisis de ciencia, tampoco se vuelven crisis filosóficas, sino que la crisis más importante es una crisis humana. Por eso urge y con prioridad atender el tema del humano, porque acaba de suceder una barbarie en Europa. Ahora, siguiendo ahora el prometido título de la ponencia y haciendo referencia al tiempo y el otro, El tiempo y el otro es una obra de Emmanuel Levinas. ¿Pero quién fue Emmanuel Levinas? Haciendo un pequeño resumen, un pequeño recuento de quién fue Emmanuel Levinas, diremos que él fue uno de los filósofos que nace de estos eventos atroces. Por supuesto que vive la Segunda Guerra Mundial, estuvo en un campo de concentración y es parte de los filósofos personalistas que quieren denunciar en Francia todas las atrocidades que se han vivido para recordarnos que el ser humano no es algo que pueda ser objetivable. Nunca vamos a poder poner al ser humano como un objeto. Hay que recordar la dignidad del ser humano. Y en este sentido, Emmanuel Levinas nos dice, vamos en contra del individualismo y vamos en contra del colectivismo. ¿Por qué? Porque nos han hecho mucho daño. Se nos ha olvidado poner como centro a la persona. Entonces, en 1947, Emmanuel Levinas nos regala 4 conferencias. 4 conferencias como las que hemos estado llevando a cabo en estos días a lo largo de este congreso. Justo la obra del tiempo y el otro nace así, de 4 conferencias. Y se vuelve un libro hasta 30 años después, donde ya hay un Levinas mucho más maduro, un Levinas que ya tiene ideas más firmes, más sustentadas, pero este libro de 4 conferencias es un esbozo de muchas cosas de las que después va a profundizar Emmanuel Levinas. Sin embargo, en este esbozo donde se ven múltiples de los temas que él va a tratar, me parece atractivo mostrarlo hoy en día porque los puntos que destaca siguen siendo valiosos. Y aunque destaca muchos, quisiera mencionar en este momento y en estos próximos minutos el otro, el tiempo y la muerte, que como vamos a ir viendo van ligados. Uno no puede ser sin el otro. Otra cosa que quisiera mencionar de Emmanuel Levinas es su religiosidad.
Emmanuel Levinas nace en una cuna judía y por supuesto que a lo largo de su vida continúa con su religión judaica. ¿Por qué menciono esto? Porque el Talmud y la Torá se vuelven elementos claves dentro de su formación. ¿Y por qué son relevantes? Porque dentro de su religión, Levinas va a asociarlo mucho a la noción del otro. ¿Por qué? Porque nos va a recordar que no somos pastores del ser. Nadie en este mundo puede ser pastor del ser. ¿Qué somos entonces? Somos guardianes del prójimo. Y de ahí esta noción de ser guardianes del prójimo nos va a otorgar mucho de qué hablar del otro, porque vamos a ser nosotros totalmente responsables del otro. Para esto voy a continuar y entonces entramos con la primera noción que quiero dedicar estos minutos. Sobre el otro, ¿qué podemos decir sobre el otro? El otro es mi responsabilidad. Todo el que sea es responsabilidad y una responsabilidad que no me preguntaron si la quería o no la quería. Es una responsabilidad que me fue dada y la que tengo que asumir. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser indiferente con el otro. No puedo ser indiferente con el que sufre, no puedo ser indiferente con el que llora, con el huérfano, con el extranjero, no puedo ser indiferente con nadie. Además, esta responsabilidad que me es dada, si yo tuviera que morir por el otro, tendría que hacerlo, porque es necesario. Y en este sentido, donde la responsabilidad me ha elegido y me llama a servir para el otro, lo tengo que hacer de una manera gratuita, sin esperar nada a cambio. Y por supuesto que estamos hablando entonces de una relación asimétrica. Puede que yo sea muy amable con el otro, puede que yo responda por el otro, pero posiblemente el otro no me va a corresponder. Y no importa, porque la relación es asimétrica. Y yo que tengo conocimiento de esta responsabilidad que me fue dada, es mi obligación hacerlo. Y entonces en esta pregunta, en este planteamiento de la responsabilidad, yo preguntaría hoy en día, cuando vemos las noticias, cuando se vuelven desalentadoras, cuando siguen siendo atroces los eventos, no bastaba con la Primera y Segunda Guerra Mundial, basta con prender el noticiero todas las mañanas o todas las noches para darnos cuenta que sigue habiendo cientos de eventos catastróficos. Y entonces preguntaría, ¿dónde queda esa responsabilidad? ¿Dónde ha quedado esa obligación que yo tengo con el otro? Que si fuera necesario debería morir por el otro. Y es aquí donde se conecta esta religiosidad, porque no somos pastores del ser que damos, sino que somos guardianes de nuestro prójimo. Estamos para el otro completamente. Pero esta noción del otro también se conecta bastante bien con el tiempo y con la muerte. No pueden ir una sin la otra, lo habíamos comentado. Les comparto esta referencia de Emmanuel Levinas, cito: el otro, en cuanto otro, no es solamente un alter ego, es aquello que yo no soy. Y no lo es por su carácter, por su fisonomía o su psicología, sino en razón, en su alteridad misma. Es, por ejemplo, el débil, el pobre, la viuda y el huérfano, mientras que yo soy el rico y el poderoso. Podríamos decir que el espacio intersubjetivo no es simétrico. Fin de la cita. Volvemos a lo mismo, la responsabilidad que yo tengo frente al otro. El otro me es más débil, yo tengo ese compromiso de servir al otro. Yo tengo ese compromiso de ser amoroso y misericordioso con el otro. Siguiendo entonces en esta línea donde decimos que todo está conectado, entonces habrá que decir ahora que el tiempo y la muerte también van de la mano. ¿Y qué quiere hacer Emmanuel Levinas con el tiempo? Pues bueno, primero lo quiere desformalizar. Vamos a dejar atrás el tiempo físico. Digamos que el tiempo físico en este momento ya no nos interesa. ¿Por qué? Porque el tiempo para Emmanuel Levinas es esa temporalidad que yo comparto con el otro. Lo que hago en este momento, compartir ustedes conmigo, esto es la temporalidad de acuerdo con Levinas. Yo no podría hablar del tiempo si no hubiera esa relación de un sujeto con los demás. Y además se trata de una temporalidad esperanzadora, porque sí, aunque todos vamos a morir, y Heidegger nos decía posturas como el hombre es un ser para la muerte, Levinas, que fue su alumno, trata de replicarlo desde un sentido mucho más optimista. Y en este sentido más optimista nos invita a concebir la muerte a partir del tiempo
y no solo el tiempo a partir de la muerte. ¿Por qué? Porque entonces en este espacio de temporalidad significa que hay esperanza y posibilidad de crear y hacer muchas cosas, de compartir con el otro toda una vida, de ser responsable con el otro, de ser amoroso con el otro. La muerte siempre se nos presenta como un misterio, completamente. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta como un misterio? Porque va más allá de nuestras categorías, va más allá de nuestra experiencia el tema de la muerte. Cuando eres, ella no es. Y si ella es, tú no eres. No podemos terminar de entender la muerte. Y en este sentido en el que Heidegger nos ponía a la muerte como una especie de meta a la que estábamos condenados para llegar como ser humano, Levinas nos va a decir, cuando hablemos también de la muerte, hay que recordar que la muerte más importante y la muerte que en realidad más te afecta no es la tuya, es la muerte del otro. ¿Y por qué es la muerte del otro? Porque es la que tú sufres. Cuando muere alguien cercano, y ahora que lo sabemos en la pandemia, que han sido tiempos muy complicados y que hemos visto morir a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y a nuestra familia, entendemos que la muerte del otro es la que me interpela, que la muerte del otro es la que me hace cuestionarme lo más profundo de mi ser y volverme a replantear esta temporalidad que yo tengo en la vida. Entonces, volvemos, tenemos muy de la mano la muerte, el tiempo y el otro. Ahora, ¿qué pasa con esta línea entonces que me queda? Tenemos una línea donde hay que rescatar que en esta línea de temporalidad hasta la muerte tenemos un espacio de presente y que todos los que estamos aquí en este momento entonces tenemos esta línea que es vida, esta línea que está haciéndonos fuertes, esta línea que nos da posibilidad y que por supuesto nos llena de esperanza. ¿Por qué? Porque al hacer esto estamos aplazando la muerte. Y aplazar la muerte es permitirnos compartir con el otro, es permitirnos ser responsables, ser misericordiosos. Estamos aplazando lo que aún no llega. Entonces, a manera ya un poco de conclusión y a manera de ir cerrando estas tres nociones de tiempo, muerte y otro, quisiera entonces concluir con lo siguiente y compartir un par de preguntas. ¿Qué podemos concluir? No somos seres para la muerte, no somos solo eso. Claro, y por supuesto que estamos llenos de finitud, por supuesto que un día vamos a morir, pero no solo somos esos seres para la muerte, somos seres para el otro. Y lo más valioso quizá del tiempo entonces es compartir con el otro. El tiempo es una posibilidad de aplazar mi muerte, porque ahorita yo estoy y la muerte no ha llegado. Entonces esto me permite y me da posibilidad de enfrentar lo que sea con amor, con responsabilidad y con misericordia. Por último, hay que recordar que en este sentido del tiempo, no hay tiempo sin el otro, porque vamos más allá del tiempo físico. Y entonces quisiera terminar con dos últimas preguntas. ¿Con quién estamos pasando nuestro tiempo ahora? Y hoy en mi entorno y en un sentido levinasiano, ¿quién se vuelve mi responsabilidad? Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu ponencia. Bueno, pues finalmente tomaré la palabra. La ponencia que traigo el día de hoy, voy a antes compartirles pantalla. Te presento, Fernanda. Ay, gracias, Gonzalo. Perfecto. Bueno, para esta parte nos va a presentar ha sido nuestra vocera, María Fernanda. Es licenciada de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista de Derechos Humanos por la misma casa de estudio. Fue asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y dio capacitación a servidores públicos por parte de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y trabajó con víctimas de violaciones a derechos humanos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Actualmente es candidata a maestra por la Universidad de Anáhuac Norte.
Entonces, adelante, Fernanda. Muchas gracias, Gonzalo. Ahora sí. Espero que ya se pueda ver la presentación. Sí. ¿Me pueden confirmar? Ok. Bueno, la presentación que el día de hoy quiero hacer es justamente también de Levinas, pero es un poco más aterrizada a una problemática concreta que es la de la niñez, ¿no? Entonces, he titulado la presente ponencia como El niño como alteridad, una aproximación desde Levinas. Y la reflexión al respecto surge precisamente en torno a que pues nos encontramos estudiando una maestría en filosofía y que está enfocada al personalismo, pero en donde me surgen las dudas respecto del contraste ya con nuestra realidad, cuando encontramos situaciones particularmente con la población infantil, con los niños. Porque pareciera ser que en determinados momentos no los consideramos como personas. Pareciera ser que un niño tiene que atravesar todo un proceso de formación particular y que una vez llegado a cierto estadio de adultez, de maduración, entonces podemos hablar de personas. Y que quiero rescatar justamente la filosofía de Levinas para defender, para hacer una defensa de cómo el niño es una persona desde el principio, desde que es un ser en concreto, y como tal, pues tiene una dignidad y por tanto somos responsables de la niñez, tenemos una deuda con la niñez y solo así pues podremos, creo yo, tender hacia la generación de un mejor mundo. Entonces, comienzo. La reflexión en torno a la niñez es crucial en la actualidad debido a que es una población que se encuentra en un estado de vulnerabilidad grave. Como ejemplo podemos tomar la explotación laboral, la sexual, la trata de personas, el bullying, la violencia familiar. Solo son algunas de estas las problemáticas que los niños y las niñas enfrentan hoy en día. Pero la discusión pretende centrarse en una cuestión anterior y es, ¿qué es ser niño? ¿Cuál es el estatus ontológico del niño? Y la respuesta, en primera instancia, es que es una persona. Sin embargo, la niñez ha sido considerada únicamente como una etapa más en el desarrollo del ser humano, es decir, se les considera así como seres humanos, pero incompletos. De manera que, mientras se transita por este periodo, se tiene la misión de educar a los niños, de formarlos dentro de rasgos culturales particulares que les permitan, a futuro, desarrollarse como adultos, como seres humanos completos. En el marco de estos cuestionamientos es que la perspectiva de Levinas resulta útil para hacer una llamada a la dignificación de la niñez, tomando como punto de partida la consideración del niño como un otro, como alteridad a mí, de quien soy responsable éticamente. Una de las cuestiones centrales para Levinas es que el interés moral del hombre está supeditado a la cuestión ontológica del ser, y es precisamente esto lo que mantiene en el fondo la abstracción, puesto que no se atiende a hechos vitales y empíricos. Levinas es crítico de la metafísica como filosofía primera porque omite la relación vivencial con los otros. En este sentido, el encuentro fundamental es con el ser. Para Levinas, el hombre descubre en el mundo nuevas capas de sentido y vivencias, pues se da en el encuentro del prójimo y la interioridad deja de jugar únicamente en términos de razón para dar paso a las sensaciones y emociones, las cuales permiten al hombre apropiarse, por decirlo de alguna manera, del mundo que lo circunda. Y abro cita. Heidegger se ha referido en Ser y Tiempo a la conciencia ontológica, a la autenticidad opuesta a la generalidad neutra. Tal responsabilidad es del ente hacia el ser. Levinas corrige esta dirección abstracta y pone en su lugar la concreción existencial de una responsabilidad impuesta al ser por otro. La responsabilidad ontológica que ha planteado Heidegger se identifica en Levinas con la responsabilidad ética. El ser asume la responsabilidad por el ser del otro. Fin de la cita. En este sentido,
me gustaría hablar entonces de un concepto que es importante en la filosofía de Levinas, que es el de alteridad. A lo largo de toda su obra, en Totalidad e Infinito, Levinas da cuenta de que no toda la realidad puede ser abarcable de manera racional, y esto toma particular relevancia cuando hablamos de la persona. Levinas es crítico también de la filosofía hegeliana, particularmente en su dialéctica, en virtud de que ésta reduce la individualidad al concepto. En este sentido, para Levinas, la identidad del individuo no consiste en ser semejante a sí mismo y dejarse identificar desde fuera, sino en ser lo mismo, en ser sí mismo, en identificarse desde dentro. Es importante destacar que la presente obra lleva por subtítulo Ensayo sobre la exterioridad, y en este sentido Levinas entiende por exterioridad la alteridad. Cito: el ser es exterioridad. El ejercicio mismo de su ser consiste en exterioridad, y ningún pensamiento podría obedecer mejor al ser que dejándose dominar por esta exterioridad. Fin de la cita. Es precisamente esta exterioridad la que nos implica una responsabilidad ética con el otro, puesto que es preciso que la separación del yo respecto de otro resulte de un movimiento positivo. Y cito: la correlación no es una categoría que le baste a la trascendencia. Lo que me permito exigirme a mí mismo no es comparable a lo que estoy en mi derecho de exigir a otro. Fin de la cita. A partir de esta afirmación se derivan entonces dos preguntas. Por un lado, ¿cómo se origina esta alteridad? Y la segunda pregunta, ¿cómo se da la relación ética con el otro? En cuanto a la primera, tenemos que esencialmente la alteridad es exterioridad, la cual, siguiendo el análisis de Olaya Fernández Guerrero, se da por un lado en un plano metafísico. Al respecto, dice Levinas, lo otro metafísicamente deseado tiende hacia algo totalmente otro, hacia lo absolutamente otro. Fin de la cita. Por otra parte, en un plano individual, se afirma que la alteridad forma parte de la propia identidad. Y cito: la identificación de mismo en yo no se produce como una monótona tautología, es decir, yo soy yo. Es preciso fijarla no reflexionando sobre la abstracta representación de sí por sí mismo, sino partiendo de la relación concreta entre un yo y un mundo. La relación en la que el yo se revela precisamente como mismo por excelencia, se produce como jornada y estancia en el mundo. Fin de la cita. En el plano intersubjetivo, me es posible aperturarme a la alteridad a través del lenguaje, pues la palabra es una interpelación que el otro me lanza. Finalmente, en el plano ético, se da respuesta a la segunda pregunta, pues es aquí donde me doy cuenta del otro y que no puedo tematizarlo, no puedo apropiarme de él, de manera que surge la responsabilidad para con el otro, es decir, el otro se manifiesta como alteridad en la revelación del rostro. Y cito: esta situación en la que al sujeto le sucede un acontecimiento que no asume, que ya nada puede ser sobre él, pero con la que sin embargo se enfrenta en cierto modo, es la relación con los demás, el cara a cara con los otros, el encuentro con un rostro en el que el otro se da y al mismo tiempo se oculta. Fin de la cita. Este encuentro con el rostro me permite dar cuenta de que hay un otro distinto a mí, quien me interpele, pero a quien no puedo aprehender, no puedo conocerlo. Digamos, es un indecible. Más aún, doy cuenta de que mi interioridad, mi experiencia, es incomunicable al otro, y su experiencia resulta igualmente imposible de aprender por mi conciencia, de manera que la única forma en la que podemos aproximarnos es mediante el diálogo. Abro cita. El rostro inaugura el lenguaje porque crea la primera significación. Me habla directamente, absolutamente, y exige una respuesta personal que solo puede ser ética. La respuesta no puede quedarse en el plano de las ideas ni de la ideología. No debe limitarse a la piedad o a la solidaridad, porque éstas señalan ya la reducción o tematización del otro. Con la respuesta al llamado del otro comienza el lenguaje como diálogo. Fin de la cita. Lo que aporta Levinas es entonces que al ser no se le ve, sino que se le escucha. Y al respecto nos dice: en efecto, el ser que me habla y a quien yo contesto o pregunto no se me ofrece, no se da de manera que pueda yo asumir esta manifestación, ponerla a medida de mi interioridad y recibirla como venida de mí mismo. Fin de la cita. Ahora bien, este abordaje del otro a través del lenguaje, dice Levinas,
pone en cuestión mi libertad, el ímpetu de la permisión absoluta. Abro cita. La justificación moral de la libertad consiste en dirigir a la propia libertad una exigencia infinita. La libertad no se justifica en la conciencia de la certeza, sino en una exigencia infinita para consigo, en sobrepasar toda buena conciencia. Y precisamente porque pone en cuestión la libertad, me coloca y me tiene en una situación en la que no estoy solo, en la que soy juzgado. Fin de la cita. Tomando en consideración lo que se ha dicho previamente, o el esbozo teórico previo, es donde quiero entonces utilizar el concepto levinasiano de alteridad para hacer una analogía con el niño. Y continúo. En virtud de lo anteriormente expuesto, podemos explicar la relación que tenemos con el niño en el sentido de que es un otro completamente distinto a mí, que tiene necesidades particulares y requiere de mi escucha para su desarrollo. El rostro del niño me interpele, pero no solo son sus rasgos físicos que aparecen en la esfera de mi percepción. Es algo previo a un dato empírico. No puedo tematizarlo, pues su expresión no puede ser conceptualizada. No puedo dotar al niño de sentido. Al respecto, Levinas, en su apartado de la fecundidad, nos indica lo siguiente. La posesión del hijo por el padre no agota el sentido de la relación que se cumple en la paternidad, en la que el padre vuelve a encontrarse consigo no solo en los gestos de su hijo, sino en su sustancia y en su unicidad. Mi hijo pero que no solo es mío, sino que es yo, pero es un yo extraño a sí. Fin de la cita. Ahora, es sabido que los niños requieren del cuidado y guía de los padres, en un primer momento para iniciar el proceso de formación, socialización e introducción en el mundo que les rodea. En virtud de ello, pareciera que la categoría de niño es anterior a la de persona. Incluso son conocidas las frases como hay que educar a los niños para que sean buenas personas, como si el hecho de ser pequeños aún no les permitiera formar parte de la segunda categorización. Sin embargo, el personalismo resulta particularmente ilustrativo para aclarar que una persona es un ser relacional y la filosofía dialógica de Levinas no es la excepción. Para el filósofo hay una dimensión tripartita de la persona. Esto quiere decir que la alteridad de la que se ha hablado nos permite el nivel relacional con la exterioridad del mundo, con la trascendencia, conmigo mismo y con el otro. En este sentido, los niños no carecen de mencionadas dimensiones y se manifiestan desde el momento en que se manifiestan como individuos concretos, es decir, al menos desde su nacimiento. En cuanto al plano de la alteridad metafísica, el niño tiene un deseo, no solo por el alimento y el calor que le permitirá saciar necesidades primigenias que le permitan sobrevivir. Tiene necesidad de otro, de amor, que en un primer momento encuentra en el seno materno. El segundo plano, que es el individual, tenemos que, de acuerdo con diversos estudios psicológicos, el que un niño se cree lo que se conoce como autoconcepto, según la psicóloga Lilia Angélica Campo Ternera, cito, depende de las experiencias percibidas como negativas o positivas. Se acentúa el papel que cumple en el entorno social en la formación del autoconcepto y se resalta la importancia de la familia y la escuela en el desarrollo emocional y socioafectivo del niño. Fin de la cita. Por otra parte, en cuanto a la alteridad en el plano intersubjetivo, encontramos que el niño tiene la capacidad de comunicarse mediante un lenguaje, incluso aunque la palabra no cumpla con las reglas de gramática y sintaxis que comprendemos ya siendo adultos. Cuando hablamos a un niño, logra generar al menos una precomprensión de aquello que se le ha querido decir. Alrededor de los 2 meses es posible dar cuenta de que al hablarles los bebés fijan su atención en la cara, o mejor dicho, en nuestro rostro y nos miran. En adelante, a través del juego, aprenderán a comunicarse mediante palabras determinadas, pero lo que es de remarcar es que desde temprana edad son capaces de comunicarse. Por último, tenemos el plano ético. Y como se ha mencionado, este plano es el que permite dar cuenta de que al niño no se le puede ni se le debe tematizar. No debe objetivarse. El niño también cuenta con una interioridad que, independientemente de su capacidad de habla, jamás podrá transmitirse, pues como se ha dicho, la experiencia interior es en cada caso la mía, y por tanto es incognoscible por la conciencia del otro. De aquí que se genere la responsabilidad ética hacia el niño.
Finalmente, a manera de conclusión, en el presente trabajo se ha tratado de concretizar el concepto de alteridad en Levinas, en particular hacia la noción de niño. Ahora bien, ¿por qué tenemos esa responsabilidad para con el otro? Porque somos seres finitos, porque la muerte nos amenaza. Cito, la soledad de la muerte no hace desaparecer al otro, sino que se mantiene en una conciencia de la hostilidad y por ello mismo hace aún posible la apelación al otro, a su amistad, a su cura. Fin de la cita. Al respecto, Levinas nos dice, el asesinato al que la muerte se retrotrae revela un mundo cruel pero a escala de las relaciones humanas. La voluntad tiene tiempo de ser para el otro y de hallar así, de nuevo, sentido a pesar de la muerte. Esta existencia para el otro, este deseo de otro, esta bondad liberada de la gravedad egoísta, no deja por ello de conservar el carácter personal. Fin de la cita. En virtud de nuestra finitud, somos entonces seres históricos, y al estar insertos en la historia, damos cuenta de las desigualdades y de las injusticias que, si bien no han sido culpa nuestra, ni han sido ocasionadas por nosotros, sí nos dejan un sentido de responsabilidad en virtud de que mi existir entonces es para que haya una mejoría del otro, o en otras palabras, para que el otro pueda ser mejor. Este es precisamente el punto de la responsabilidad como consecuencia de la relación ética con la alteridad. Un niño, por tanto, es una persona que cumple cabalmente con los planos de alteridad y por tanto de relacionalidad que le permiten dar cuenta de sí, de los otros y del mundo. En este sentido, los niños desde que llegan al mundo son seres históricos, con una alteridad por la cual debemos hacernos responsables para hacer de ellos mejores personas y por ende poder hacer un mejor mundo. Y finalmente me permito traer a colación la cita de Walter Kohan, que es un filósofo argentino que ha trabajado la categoría de infancia desde la perspectiva filosófica y nos dice que el infante es aquel que no habla todo, no piensa todo, no sabe todo. Aquel que como Heráclito, Sócrates, Rancière y Deleuze no piensa lo que todo el mundo piensa, no sabe lo que todo el mundo sabe, no habla lo que todo el mundo habla. Aquel que no piensa lo que ya fue pensado. En este sentido, el niño nos presenta la posibilidad, no solo la posibilidad de mejora, sino la posibilidad histórica y la posibilidad de que pues pueda haber un cambio en una vida concreta. Muchas gracias. Bueno, sí hay preguntas. Entonces me voy a permitir comenzar a leer la primera. Andrea, va para ti. La primera pregunta es de Clarice Sánchez y nos dice, y pregunta, ¿una crisis humana no conlleva entonces a una crisis filosófica y por qué? Muchas gracias por la pregunta, Gladys, me parece. Bueno, claro que sí podría llevar a una crisis filosófica, por supuesto, pero algo importante de esto que valdría la pena rescatar que yo mencionaba al principio, justo sería que más allá de todos estos planteamientos que nos hemos hecho dentro de la filosofía, que sí conllevan diferentes tipos de crisis, por supuesto, habría que rescatar sobre todo que más que tener una crisis sobre ciencia que también podría ligarse a lo filosófico, preguntarnos que más que eso necesitamos más crisis, no sé si humanas, o no me gusta decirlo en un sentido de crisis humanas, sino soluciones humanas, más bien eso. Y en este sentido, sí, por supuesto que serían filosóficas, pero necesitamos que estos planteamientos filosóficos, más que en esta historia que yo ponía como de la filosofía, se empiecen a centrar más en la persona, dejando ya atrás como las causas, los trascendentales, pensar que las crisis humanas que hemos vivido, que se centran directamente en la persona,
habría que rescatarlas para seguir profundizando todavía más en la idea de la persona, que justo creo que es la idea de estos foros, de cada una de nuestras ponencias que estamos presentando en esta tarde, rescatar lo humano, que dentro de esta crisis filosófica rescatemos la dignidad humana. Muchas gracias, Andrea. Una segunda pregunta para ti también es de Karen Danae y nos dice, ¿por qué vale la pena rescatar la noción de tiempo en Levinas más que el tiempo de la física? Wow, bueno, el tiempo de la física siempre va a ser el tiempo de la física, por supuesto, pero yo creo que más allá de pensar en Einstein, por ejemplo, cuando hablamos del tiempo, del espacio, y a lo mejor podríamos plantearnos la paradoja de los gemelos, donde las temporalidades a lo mejor podrían parecer distintas, y en esta paradoja de los gemelos, uno envejece antes y el otro no está envejeciendo como a la par. Más que pensar en esa paradoja o pensar en el tiempo físico, lo más importante del tiempo que nos propone Manuel Levinas justo es que la temporalidad que tenemos en esta vida, que aunque es finita, la podamos aprovechar con el otro, compartir con el otro, como si entonces en este caso se vuelve más relevante y más importante porque podemos relacionarnos y compartir con el otro, que al final podríamos decir que entonces lo más valioso de la vida justo sería poder compartir con el otro, poder compartir con los demás nuestro tiempo y sin olvidarnos también que en esta temporalidad hay que ser responsables del otro y hay que ser amorosos del otro y misericordiosos también. Entonces espero que sea una buena respuesta. Muchas gracias. Espérame, porque todavía tienes más preguntas. Una de David Pérez dice, ¿es en relación con lo otro como se puede trascender como humano o esa trascendencia es en el tiempo? No, totalmente esa trascendencia va a tener que ser con el otro, porque incluso la misma muerte nos va a recordar que nosotros somos con el otro completamente. Entonces, al final lo que le da sentido a todo, más allá de nuestra temporalidad, lo que le da sentido a nuestra vida es esa relación y esa interacción que yo tengo y comparto con el otro. Entonces, más allá que trascender en el tiempo por el tiempo mismo o el tiempo de suyo, vamos a decir que siempre es con el otro. O sea, si vamos a hablar de temporalidad, siempre va a ser primero pensando en mi relación con el otro y al final eso como si fuera lo que te motiva. Muchas gracias, Andrea. Maestra, ¿cómo enseñar a los niños a reconocer en el rostro de los otros el precepto de no matarás? Yo creo que, bueno, tal vez no quedó como tan claro en la ponencia, pero creo que algo fundamental es la parte del lenguaje, ¿no? Entonces, la manera en cómo en una primera instancia, pues quienes educamos a los hijos o a los niños, pues somos los padres, ¿no? Entonces, la manera en la que nosotros introducimos ese lenguaje hacia ellos para que ellos puedan desenvolverse en el mundo, finalmente dice Levinas, pues es violenta en el sentido de que es impuesta, ¿no? Entonces, me parece que en principio también nosotros como personas adultas tendríamos que tener la capacidad de reconocer a los otros para entonces poder enseñar a los niños a que ellos son un otro, son una persona y en ese sentido requieren también de reconocer a los otros como tal, ¿no? Entonces, creo también que lo principal o lo primordial es justamente que tengamos en mente eso, que la educación hacia los niños, hacia nuestros hijos, no es una educación en un sentido impositivo o en un sentido violento, sino de escucha de sus necesidades. No es únicamente decir
no debes hacer, sino que ellos comprendan que la otra persona también tiene una necesidad que no va a ser cognoscible, pero que puede ser desarrollada a través de la empatía, me parece. Creo que Levinas en ese sentido no lo toca, pero sí me parece que aquí la única forma en la que podemos superar ese gran problema es justamente siendo empáticos. Y es la única manera en la que también pues, logramos hacer o logramos conectar con esa intersubjetividad. El rostro finalmente lo que me arroja, esa interpelación, lo que me arroja es una empatía, ¿no? Nunca voy a comprender al 100% eso que la otra persona trata de lo que siente, que piensa. Sin embargo, en el diálogo, por eso me parece tan valiosa la aportación de Levinas, a través del diálogo, pues es la manera en la que podemos pues tratar de hacer modificaciones a ciertas maneras en cómo hemos venido haciendo las cosas, ¿no? Que han sido un poco más impositivas, creo yo. Muchas gracias, Fernanda. Sí, y bueno, recordar que los niños en sus primeros años aprenden como por imitación, ¿no? Van imitando lo que los padres o los tutores o la gente cercana pues se va comportando, y si son tratados como bien nos has explicado, como una alteridad, como un rostro, pues evidentemente también eso va a ayudar a que ellos puedan también pues ir imitando esta nueva forma que nos propone Levinas, o la forma responsable de relacionarme con el otro, ¿no? Y bien señalas la categoría de la empatía. No sé si Gonzalo aquí quiera ahondar en este tema y bajo esta óptica, estamos hablando de la educación de los niños, pero yo creo que la empatía también tendría que decirnos, como bien señaló Fernanda, pues alguna propuesta. No sé si Gonzalo quieras ahondar en esto. Sí, yo justamente creo que es educar a los niños, pero educando a los padres, como decía Fernández, porque la empatía justamente como los niños mencionaba, imitan a los padres, y la gran pregunta es cuántos somos nosotros empáticos, o sea, esa apertura incluso con ellos mismos, porque enseñamos con el ejemplo. Entonces, cuánto nos detenemos a ese espacio de apertura, incluso de cómo nos sentimos. O sea, primero tener esa capacidad de poder captar lo que tiene el otro, incluso nuestros propios hijos. Es decir, como que en algunos casos es como que dime, interpelar sin establecer ese espacio de entender qué está sucediendo, que precisamente en muchos niños ni siquiera se manifiesta con palabras. Entonces hay ese desarrollo empático lo van a ver con nosotros, practicando nosotros con ellos mismos. Y yo creo que ese sería como ese ejercicio de desarrollo de relación. Entonces sí, me parece que es el primer lugar, sin duda alguna, que tenemos que vivir esto. Y porque ya luego, como decía, cuando se llega a la empresa o incluso en las mismas universidades, en los centros académicos, regresar a esa formación, porque el padre pasó por una etapa, incluyendo las universidades. Entonces sí creo que se hace necesario en esa formación de la empatía en los centros educativos, centros para formación de profesionales, padres y profesionales. Entonces sí me parece muy relevante el que concentremos cada vez mayor esfuerzo en estos desarrollos de estas categorías en las personas. Gracias, Gonzalo. Andrea, la U Jaimes tiene una pregunta. ¿Cómo podemos hablar de responsabilidad en el amor de pareja? Ay, qué pregunta tan, tan romántica y a lo mejor cursi. Pues bueno, si hablamos de responsabilidad en el que el otro se vuelve tu responsabilidad porque no te fue preguntado y simplemente te fue dado, habrá que decir que ahora en un amor de pareja todavía el compromiso de responsabilidad tendría que ser todavía más grande,
porque ahí digamos que de alguna manera sí te pudo haber sido preguntado, o al menos tú te cuestionas antes de elegir o establecer algo con tu pareja. Entonces, creo que ahí el sentido de responsabilidad tendría todavía más peso, porque si de suyo no te piden una elección o no te preguntan, sino que es un mandato, ahora en un sentido de pareja, híjole, el compromiso va a ser más grande de mirar al otro y de mirarlo, como decíamos, en esta temporalidad, porque sabes que el otro también puede morir o tú puedes morir y el tiempo en el que estén, porque son finitos, pues habrá que ser amorosos y habrá que ser misericordiosos y habrá que todo lo que exige, habrá que hacerlo y hacerlo con mucha paciencia y con mucha espera. En este libro también del tiempo y el otro me hace recordar que los últimos capítulos de esta serie de conferencias justo hablan sobre el erotismo de la pareja. A lo mejor te podría venir bien acercarte como al libro. Los últimos capítulos hablan sobre este erotismo de pareja y al mismo tiempo con la fecundidad de los hijos, hablando de un sentido ya más de trascendencia. Entonces a lo mejor te podría servir como leer parte del libro, la última parte, como para responder estas preguntas. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Clarice, en este sentido diríamos que la educación, al igual que la filosofía, como menciona Andrea, debe centrarse más en la persona. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hoy en día es imperativo que giremos la vista a la persona y que no quitemos el dedo de renglón en ese sentido. Creo que justamente la persona ha sido una categoría olvidada, como bien lo mencionan los Levinas y otros filósofos, ¿no? Hemos dado paso a la objetivación, como hacerlos objeto de conocimiento, ¿no? La educación ha sido en ese sentido y creo que hoy en día es verdaderamente importante girar hacia la persona, hacia una visión personalista, hacia la dignidad de la persona y en concreto del niño, ¿no? En concreto en este caso. Pero eso no quiere decir que particularmente las poblaciones en situación de vulnerabilidad pues no merezcan voltearse a ver, ¿no? Entonces, sí, creo que se vuelve a ser eje, más bien nunca debió de haberse perdido. Entonces, hoy en día creo que lo estamos retomando y creo que es un trabajo de la filosofía y en general interdisciplinario, no perder de vista que, que la persona finalmente pues es el centro de cómo conocemos y cómo vamos desarrollando el mundo. No sé si alguien más tenga alguna intervención o algún comentario. Ah, sí. Ya, Andrea, ¿tienes otra de Brent Roldán? Nos dice, licenciada Andrea, he seguido algunas de sus ponencias, en particular sobre sus estudios sobre los indígenas mexicanos. Me gustaría saber cómo puede relacionar la postura de Levinas con la filosofía náhuatl de Miguel León Portilla. Wow, muchas gracias por la pregunta, Brenda. Ustedes sabrán que Brenda es una de mis compañeras de vida más importantes, la primera en realidad. Por supuesto que sabe bien de mis intereses sobre la filosofía náhuatl, totalmente, y los pueblos indígenas, por supuesto. Pues bueno, si hablábamos como hace un momento, lo volví a repetir y lo vuelvo a decir ahora, el otro es mi responsabilidad. Y en este sentido, habría que recordar que todos esos pueblos indígenas son parte de nuestra responsabilidad completamente. Y que esta cultura que solemos presumir el 15 de septiembre, que acaba de pasar de manera reciente,
en realidad es el cúmulo de muchas otras culturas de las que a lo mejor podemos tomar la gastronomía, de las que a lo mejor podemos tomar los bailes típicos, la vestimenta. El español tiene muchas palabras del náhuatl, entonces ser indiferentes con los pueblos indígenas sería ir en contra de todo este pensamiento levinasiano. Tendríamos que recordar lo valioso y reconocer, aquí pensar a lo mejor como en la mirada, en la interacción con el otro, reconocer lo valioso que tienen los pueblos indígenas, desde su cultura, los territorios en los que están, y al final yo siempre he pensado que tenemos una deuda inmensa con los pueblos indígenas que tenemos que ir reponiendo poco a poco, pero la deuda ahí sigue presente. Entonces te diría que desde la responsabilidad otra vez, estoy obligado a responder por el otro, a responder por los pueblos indígenas, y eso nos compete realmente a todos, porque todos como mexicanos formamos parte de esta misma cultura que siempre presumimos, que hay un día en el año en el que nos sentimos muy orgullosos, pero de ahí en fuera podemos inferiorizar. Entonces, hay que tener muy claro esta noción de responsabilidad para comprometernos y servir al otro, que es finalmente el que es parte de mí. Somos guardianes del prójimo, diría Levinas. Y en este ser guardianes no podríamos ser guardianes de los indígenas si somos quienes los ven con indiferencia, si no los tomamos en cuenta, si no reconocemos su lengua. Habría que entonces que involucrarnos más. Muchas gracias por la pregunta. Andrea, ¿tienes otra? ¿Cómo se asumiría la muerte simbólica en donde el tiempo no entra en escena, solo la relación con ese otro que también soy yo, mi propia muerte simbólica? Sí, híjole, no, como que no me acaba de quedar muy claro. La muerte simbólica haciendo como que realmente yo no he muerto, o en un sentido a lo mejor como pesimista cuando nos decimos muertos en vida. No sé si va por ahí la pregunta. Pero sí, a lo mejor en el tiempo no entra en mi escena con el otro, no lo sé, no me acaba de quedar tan claro. No sé si a lo mejor pueda como comentarnos un poco más. Sí. O si alguien del foro también se anima como a responder, no me acaba de quedar tan claro a mí. Bueno, si está Alejandro por ahí y pudiera como aclararnos un poco más el sentido de la pregunta que le quiere hacer Andrea. El sentido de la muerte simbólica. Sí, sería Exacto. muy valioso porque yo tampoco, la verdad es que tampoco acabo de entender esto de la muerte simbólica. Entonces, no, la verdad es que no podría contestar tampoco al respecto. Bueno, en lo que Alejandro ya dijo algo ahí. Bueno, creo que no. No. Bueno, en lo que Alejandro, a ver si pone algunos datos más para que puedan responder los ponentes. A mí me gustaría preguntarle a los tres. En esta mesa propiamente pues es dentro del simposio de personalismo, y pues todos sabemos que el personalismo surge a mitad del siglo XX ante una crisis importante, ¿no?, que estaba viviendo Europa, que ya ustedes también señalaron. En nuestro contexto actual también estamos viviendo una crisis sanitaria importante, sanitaria y humana importante. Hay un llamado que ya incluso se volvió eslogan, pero si lo tomamos con seriedad, y este llamado es el regreso a la nueva normalidad, el regresar a lo esencial, el regresar es responsabilidad de todos. Y bueno, todo esto que ya nos suena como eslogan, porque lo vemos en todos lados, pero si lo tomamos con seriedad desde la postura personalista, la pregunta es para los tres. ¿Cuál sería las condiciones de esta nueva normalidad?
¿Qué se espera? ¿Qué se espera que sea la nueva normalidad? ¿Cómo responder desde su reflexión personal? Claro, dentro del contexto del personalismo, que es donde también ustedes se están formando, ¿cómo responder a esta nueva normalidad? ¿Qué implicaría ese regreso a la nueva normalidad? Partiendo, obviamente, de lo que ustedes expusieron. Bueno, yo pongo el contexto que ese regreso precisamente nos ubica mucho en los centros de trabajo y que ahorita se habla mucho de estos modelos híbridos, también los centros educativos, pero hablando en particular del centro de trabajo, y ahí es el debate de la persona y que por una parte es como que muchas personas dicen que quieren quitar hora y media de mi vida o de 3 horas que pasaba en tránsito, en transporte, es decir, como que esa normalidad, yo estaba mejor con la nueva normalidad que regresar a la vieja normalidad, vamos a ponerlo en esos términos. Entonces, para algunas personas, el que tenían que tomar o siguen tomando camión 2 horas para llegar a su centro de trabajo, sin que esto implique necesariamente que es necesario esto y que puede ver y que está viendo muchas, el ser empático, ni más ni menos. Es decir, ¿para qué o por qué si me pongo incluso la alteridad? Es decir, o sea, en realidad si entiendo lo que el otro vive, su vivencia, para venir al centro de trabajo y dedicarle 2 horas, 4 horas, simplemente para que yo lo vea físicamente, sin duda alguna, no es que estamos siendo responsables, como diría justamente Levinas, con el otro. Es decir, no estoy cuidando al otro, no estoy pensando, justamente no soy empático, no tengo esa alteridad con el otro que debería considerar simplemente porque era la antigua norma, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que revisitar y que la presencia física sea requerida, y eso yo creo que es una consideración de la persona, del otro, o sea, pensar en el otro en ese sentido. Y lo segundo, me parece muy interesante en otras organizaciones, es que el contacto presencial tiene una relevancia del humano, del toque, ahora hablamos del encuentro. Entonces, o sea, tenemos como una oportunidad de encontrar al otro, que antes lo veíamos al tomarnos un café, en una conversación, sobre todo en un ambiente tanto laboral como académico, donde surgían muy buenas ideas, había un intercambio, había un desarrollo, un diálogo. Entonces, sin duda, yo creo que estaremos retomando con mucho más entusiasmo ese momento, ese encuentro, ¿no? Ese reencuentro. Entonces sí, creo que son dos temas muy interesantes que veremos o que ya estamos viendo en esta nueva normalidad. Muchas gracias, Gonzalo. No sé si Fernanda o Andrea nos quieran decir algo. Bueno, yo creo que a mí algo que me inquieta de esta nueva normalidad un poco es en cierto sentido, sí, como ha habido un ámbito de despersonalización, en el sentido de que realmente creo que no hemos llegado a este punto de la empatía, que incluso situaciones como el teletrabajo o el trabajo a distancia muchas veces propician justamente el no encuentro, ¿no? El no visualizar otros rostros, ¿no? El miedo al otro, ¿no? Pero en lugar de como dijera, como lograr ese encuentro, hemos caído en un punto contrario, como en tratar de evitarnos, ¿no? Y eso es lo que pasaba al principio, ¿no? Como nos vamos a contagiar, entonces nadie se veía, nadie se tocaba, nadie, ni siquiera se querían
ver, ¿no? Entonces, y no hemos, y la muerte, por ejemplo, en este caso de los millones, de las miles de personas que han fallecido a causa de la pandemia, pues finalmente me parece que tampoco hemos logrado que sea, que se haya tomado conciencia al respecto, ¿no? Como que es un tema del que incluso no se quiere hablar, ¿no? La muerte. Entonces, vamos, lo seguimos viendo como cifras, ¿no? Incluso las notas periodísticas son como las cifras, X número de muertos el día de hoy, y ya, ¿no? Y no llegamos a comprender justamente que hay detrás de eso, detrás de esa cifra, pues hay una relación y hubo una relación y hay una pérdida y hay un duelo y, y, y creo que la reflexión también debiera ser en torno a nuestra actitud. Creo que no solo es la parte de la relacionalidad y del ser persona, sino justamente que situaciones como esta tiene que traer a la mesa y traer a nuestra reflexión pues eso, ¿no? La vulnerabilidad como seres humanos y que somos finitos y que, vamos, puede llegar en un momento en el que nunca vamos a estar preparados, ¿no? No hay un tiempo para la muerte, simplemente es el tiempo muerte, como dice Levinas, y que simplemente pues rompe, ¿no? Con el transcurso histórico. Entonces, yo creo que en tanto no hagamos esa reflexión, difícilmente podremos lograr ser empáticos con el otro, el reconocimiento del otro, ver un rostro, porque justamente estamos dejando que la parte del objeto nos esté ganando, ¿no? Creo que ese tema hay que volverlo a traer a la mesa. Muchas gracias, Fernanda. Sí, me parece que el tema de la finitud, de la vulnerabilidad, es un tema que tenemos que reflexionar, porque justamente el asumir esta condición seguramente también nos va a posibilitar otros aspectos de la vida cotidiana necesarios, como la relacionalidad, como la responsabilidad, como el encuentro, como la empatía, pero desde un punto común, sentirnos todos vulnerables, finitos, nos hermana en una posibilidad de una construcción de una comunidad distinta, mucho más personal, diríamos, ¿no? Sí, de acuerdo contigo, Fernanda. Andrea, no sé si quiera responder porque ya tuvo muchas preguntas, pero adelante si quieres responder. Pues solamente de manera muy breve. Creo que ha sido una etapa muy difícil que creo que nadie esperaba vivir. Ha durado mucho más a lo mejor de lo que podemos haber imaginado. Seguramente seguirá un muy buen rato vernos enmascarados. No sé si de pronto les llega a pasar que no terminan de conocer a la gente justo porque tiene un cubrebocas encima y mitad la conoces, mitad te la imaginas. Así me ha pasado con las últimas personas que he conocido y pues creo que justo estos temas que acabamos de mencionar ahora nos sirven para volver a reflexionar. No va a seguir siendo fácil, creo que vamos a seguir teniendo pérdidas desafortunadamente, pero nociones como la empatía que nos compartía Gonzalo se vuelven muy ricas en este momento. Nociones como hablar otra vez del otro, de la muerte, la finitud, se vuelven completamente valiosos y ricos en este momento. Y pues no nos queda de otra más que seguir ya a estas alturas y con paciencia. Gracias, Andrea. Gonzalo, David tiene una pregunta para ti y dice, ¿cómo la empatía se podría alcanzar en la educación con ese trato impersonal, en virtud de que muchos estudiantes físicamente no se conocen? Muy bien. Yo lo dividiría, David, muchas gracias por tu pregunta, en dos partes, ¿no? Y voy a comenzar con la segunda parte. Había anteriormente, de las relaciones más profundas de muchos de los filósofos, escritores, justamente se hacían a través de las cartas. Es decir, y uno podría decir, ¿cómo podían haber relaciones tan profundas de amistad, de amor,
eran a través de cartas, y cartas que tardaban semanas o meses para llegar. Entonces, es como regresar a que lo importante es la relación y saber que es necesaria esa relación con tus compañeros y establecer y utilizar los mecanismos que están disponibles para desarrollar esa relación. Entonces, esa es la segunda parte. Pero la primera parte, lo dijo muy bien la maestra Lourdes y lo hemos comentado, es la importancia del otro, la responsabilidad, la colaboración con el otro que está igual que nosotros. Incluso yo hago la pregunta de cuántos de nosotros no hemos en este momento regresado con relaciones que tenían mucho tiempo por algo que justamente dijo Andrea, han fallecido amigos, ha fallecido familia. Entonces estamos vulnerables y entonces volvemos a buscar amigos, volvemos a ese contacto que nos hace falta. Entonces yo creo que en esta etapa de vulnerabilidad más es necesario de que ese estudiante que no tiene nombre y que se necesita un encuentro, entonces establece una necesidad de construir relaciones bajo estas condiciones. Y eso naturalmente nos va a empezar a llevar a nuevas formas de desarrollar empatía o a rescatar formas que ya teníamos o hacer una combinación de ellas. Entonces, sí se están buscando estos espacios de encuentro y yo creo que así serán los nuevos mecanismos. Pero primero hay que aceptar la vulnerabilidad como estudiante y como necesidad, básicamente natural también como parte nuestra de desarrollar relaciones. Entonces, sí superaremos eso como estudiantes y como personas. Gracias, Gonzalo. Andrea, respecto a la pregunta que te había hecho Alejandro, sí ya hizo la aclaración junto con Bren, que se refiere no precisamente a la muerte física, sino de manera ilustrativa, por ejemplo, como en la película de Coco, cuando está esta muerte final en el sentido del olvido, ¿no? Vamos, la pregunta, dice Alejandro, va más en ese sentido. Wow, creo que este ejemplo de Coco me parece muy bueno y además yo sé que todo el mundo lloró con esa película cuando está Mamá Coco al final y le están cantando Recuérdame, pero a mí la escena más dura de esa película justo es la que acaba de mencionar Fer con este ejemplo de Bren y en este sentido también con el ejemplo del doctor Alejandro. Wow, creo que esto volvería a recordarnos que si eres olvidado en este sentido como en el de la película, nos vuelve a recordar justo que entonces la muerte también es con el otro y que la vida también es con el otro, que más allá de nuestra muerte personal en un caminar a lo mejor solito o en el sentido heideggeriano donde la meta se pone como un final, somos con el otro y somos con el otro también en la muerte. Y volviendo un poco a la pregunta que nos hacía la maestra Lourdes, pensando en esta nueva normalidad, ha sido bien duro despedirte de tus familiares y de tus amigos sin poder despedirte. Yo creo que ha sido de las cosas más brutales en esta pandemia. Yo creo que a todos nos ha tocado de una manera cercana perder a nuestros amigos, a nuestros familiares y saber que no te puedes despedir del modo, no hay velorios. Y si acaso todo está limitado y todo está muy controlado para evitar enfermarnos, entonces, creo que volviendo a la respuesta de la pregunta, diría, reafirma cómo somos en relación con el otro, cómo nuestra vida, nuestra esencia, nuestro caminar por la vida no es nada si no somos con el otro, porque cuando mueren esta muerte final es simplemente porque ya no hay relación con el otro, ya nadie lo recuerda. Entonces, reafirmaría justo cómo tenemos esta relación completamente con los demás y que sin esta relación con los demás no somos nada. Entonces, ahora que ha quedado más claro, es una muy buena pregunta, algo dura y más dura para estos momentos que por supuesto han sido difíciles y hemos tenido también que readaptarnos, adaptarnos y readaptarnos. Gracias por la pregunta.
Muchas gracias, Andrea. Pues al parecer no hay más preguntas. No sé si maestra, Gonzalo, Andrea, tengan algo que decir. Pues yo nada más agradecerle a Gonzalo, Andrea, Fernanda, sus extraordinarias ponencias. Son definitivamente reflejo de un camino de trabajo y de reflexión personal, grupal, la relevancia también que tuvieron sus temas, sobre todo porque nos ilumina la crisis actual que estamos viviendo y el contexto actual. Y bueno, pues felicitarlos también por su entusiasmo de participar, de compartirnos su reflexión. Muchas gracias a los tres. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias a todos los que pues estuvieron haciendo preguntas. Y solamente me resta invitarlos a la última mesa el día de mañana. Mañana a las 18 horas también tendremos la última mesa de este simposio, Personalismo, Comunidad, Encuentro y Diálogo. Que pasen muy buenas noches. Un gusto haberlos saludado y compartir con ustedes pues esta mesa. No, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.